Ya, un datito importante antes de comenzar la clase. En este curso, la mayoría optó por hacer la prueba, ¿ya? Vamos a dejar la prueba no para esta semana que viene, sino que para la próxima en horario de clase, ¿ya? Va a ser una prueba similar a la que han hecho, ¿cierto? 7 preguntas de selección múltiple, una pregunta de desarrollo, ¿ya? Eh, lo, lo, y aquellas personas, por favor, aquellas personas que eligieron el cuaderno, ¿ya? Porque nadie eligió exposición, todos eligieron eso. Aquellas personas que eligieron el cuaderno, por favor, voy a recibir, bueno, ayer estuve recibiendo, no llegó nadie, una persona sí me justificó, pero al final no llegó. Después tengo el día jueves de 3 a 5 de la tarde también voy a estar en el establecimiento y el día viernes voy a ir a buscar solamente los cuadernos, ¿ya? Ustedes pueden dejarlo con cualquier persona del establecimiento, hay bastantes asistentes, dicen vengo a dejar el cuaderno, lógicamente, por favor, colóquenle el cuaderno, nombre, curso, asignatura, ¿ya? Y a qué profesor se lo vienen a dejar. Y ahí el asistente le va a recibir el cuaderno y lo va a dejar guardado en algún sector donde yo podré retirar, ¿ya? Eh, Profesor, Dígame, Catalina. yo se le iré a dejar el cuaderno entre mañana y el viernes y, ¿cómo se dice esto? La materia tiene que estar hasta la penúltima clase o hasta la de hoy día. Sería ideal hasta la de hoy día. Ya. ¿Ya? Dato importante, a todos sus correos electrónicos, bueno, los que tengo lógicamente registrados, envié todas las clases, ¿ya? Todas las clases. Por lo tanto, eso les va a servir para que ustedes orienten qué es lo que la fecha, una, y también pueden orientarse con respecto al contenido, ¿ya? Así que se lo envía a su correo y al correo del curso. Si es que no le llegó a su correo, por favor revisen el correo del curso, ahí se encuentra, ¿ya? Y si es que no pueden ingresar al correo del curso, mándenme un correo a mí y yo se los trato de enviar, ¿cierto? Donde es un office, una página, una hoja, ¿cierto? Y ahí coloqué todos los enlaces para que usted vea las clases que son hartas. ¿Ya? Bueno, si no llegaran a presentar el día bien, automáticamente pasan a la prueba del día, creo que es el 7 o el 8. ¿Ya? Bueno, con esos datos, para la tercera nota, vamos a comenzar la clase, donde, importante, estamos viendo fuerza, ¿cierto? Hemos visto variados estilos de fuerza, ¿cierto? Fuerza de tensión, hemos visto fuerza normal, hemos visto la fuerza de peso, ¿ya? Hemos analizado varias, y hoy día lo que vamos a trabajar es, ay, Catalina, ahora no tengo cómo escribir, ¿me puede enviar por favor al correo si es que no le llegó? Porque ahora no tengo cómo escribir en el cuaderno nada, tengo solamente el Ok, lápiz, profesor. por favor, muchas gracias. Ya, sigo. Bueno, y varias fuerzas, hoy día lo que vamos a ver es una fuerza que tiene que ver con un cuerpo elástico, ¿ya? Específicamente la famosa ley de Hooke, ¿ya? Ustedes ya han trabajado esto se ve en séptimo y en octavo, normalmente lo trabajan en ciencias naturales, ¿ya? Pero vamos a repasar y lo vamos a ver en un contexto un poquito más, eh, no la pura parte como práctica, sino un poquito más teórico, ¿ya? Bueno, el objetivo, que espero hoy día comprendan, es analizar que la fuerza que se aplica a un resorte o a un objeto elástico es directamente proporcional a lo que se tira a tal objeto. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Supongamos, doy como ejemplo, si yo compro 1 kilo de papa y me vale, no sé, estoy hablando de 500 pesos, por lo tanto, 2 kilos de papa me van a valer 1000 pesos. 3 kilos de papa me van a valer 1500. Y eso quiere decir que es directamente proporcional. En el caso de resorte, de lo que nosotros hoy día queremos explicar, es que a medida que yo voy aplicando fuerza, si yo aplico 1 newton de fuerza, ¿cierto? Y el objeto se estira 1 centímetro, ¿ya? Si yo aplico 2 newton de fuerza, el objeto se va a estirar, por lo tanto, 2 centímetros. Si yo aplico 3 newton de fuerza, el objeto se va a estirar 3 centímetros, y a medida que yo aplique más y más fuerza, el objeto se va a ir estirando de acuerdo a la cantidad de fuerza que yo voy aplicando. Eso es lo que yo quiero que analicemos hoy día,
lo veamos de forma teórica, y hubiera sido ideal de forma práctica, pero no le solicité el famoso elástico o resorte. Pero vamos a ocupar un programa que es bastante entretenido. Ese es el objetivo. Antes de comenzar, quisiera que nosotros analicemos con respecto a la deformación de la materia, ¿ya? Nosotros anteriormente, a principio de este contenido, habíamos visto que ciertos materiales, ¿ya? Y lo hicimos como manera introductoria, ciertos materiales, al momento de nosotros aplicar una fuerza, ¿ya? Estos objetos tenían la opción o de volver a su estado natural, ¿cierto? ¿Ya? En este caso, vean, el elástico vuelve a su estado, yo aplico una fuerza, suelto y vuelvo a su estado natural, ¿ya? Y habíamos visto otro objeto donde yo aplicaba un papel, yo aplicaba la fuerza, el papel se arrugaba, soltaba la fuerza y el papel quedaba arrugado. Por lo tanto, ahí el objeto no volvía a su estado natural. Bueno, todo eso que estamos hablando de la deformación que se aplica acá, ¿cierto? En este material elástico, y también la deformación que tiene, en este caso, el papel, ¿ya? Nosotros podemos calcular esa deformación. ¿Cómo se calcula? ¿Ya? Donde esa E, por favor, no es una E normal, es una E de épsilon, una letra griega, ¿ya? Y eso va a significar que es la deformación. ¿Y cómo se calcula? Fíjense que va a ser la longitud, ¿ya? De la diferencia, perdón, la diferencia de las longitudes dividido por la longitud inicial. A ver, lo voy a explicar con el elástico a ver si se entiende mejor. Lo voy a explicar con el elástico a ver si se entiende mejor. Estoy admitiendo a la persona. Ahí sí. Ya. Entonces, arriba, recordemos, permiso que se me da. Ahí sí, ya. Terminé de apagar la batería. Ya. Recordemos, me distraigo, ¿saben por qué? Porque empiezan a entrar a tarde y me distraigo, perdón. Ya. Recordemos qué significaba ese triángulo. ¿Se acuerdan qué significaba ese triángulo? Cuando yo, no sé, colocaba, supongamos, un triángulo, ¿cierto? Colocaba un triángulo y colocaba una B. ¿Ya? Recordemos que eso significaba que era la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Se acuerdan? Que era un intervalo. Recordemos, ¿no? O cuando hablaba de desplazamiento, ¿cierto? El intervalo del desplazamiento iba a ser el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. ¿Se acuerdan, no? ¿Ya? Eso lo vimos en cinemática. Ya. Por lo tanto, basado en ese concepto, es lo mismo acá. Voy a borrar esto. Ahí, voy a borrar. Es lo mismo esto, ¿ya? Entonces, ese triángulo significa, ¿ya? La diferencia de las longitudes, ¿ya? El intervalo. Entonces, ¿qué intervalo es? Fíjense, dice que va a ser la longitud que yo, al aplicar la fuerza, esa L es la longitud que yo aplico la fuerza. Ahí yo apliqué la fuerza, ¿ya? Y entonces, la longitud inicial va a ser cuando yo no aplique ninguna fuerza. Por lo tanto, ese estiramiento, ¿ya? Esa parte que se estiró, que era más o menos así, ¿cierto? No alcanzan a ver, eso va a ser este valor que es la diferencia de la longitud, ¿ya? Entonces, la longitud inicial va a ser esta sin aplicarle ninguna fuerza, la L va a ser la longitud cuando yo le aplico una fuerza, y ese parámetro que sale ahí, ese triangulito, ¿cierto? Habíamos dicho que es el intervalo. ¿Y cuál es el intervalo? El intervalo va a ser esa diferencia que hay entre cuando yo no le aplico ninguna fuerza y le aplico una fuerza. Ese. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Para contextualizar, ¿se entiende? Entonces, Sí, profesor. ¿qué significa cada uno? Oye, de verdad están entrando hartos, pero todos entran atrasados. Vamos a ver, esperemos un ratito a ver qué más falta que entre. No, me distraigo. Van 17 ya. Vayan aprovechando el tiro de colocar presente, maestro. Sí, por favor, por favor. Sebastián, dígame. No, nada, es que quería colocar el chat y levanté la mano, perdón. Ya, no hay problema. Ya, bueno, entonces, Sí. de esa forma, yo voy a poder determinar cuánto es la deformación de ese cuerpo, en este cuerpo elástico, ¿ya? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Acá tengo un pequeño ejemplo, ¿ya? Supongamos que ese dibujito que está ahí es un alambre, ¿ya? El alambre normalmente también tiene una deformación. Normalmente cuando yo le aplico fuerza al alambre, tiende a estirarse.
háganlo. Van a ver que si yo tomo un alambre, lo amarro a un sector y lo mido, y después le aplico cierta cantidad de fuerza, el alambre tiende a estirarse, ¿ya? Hay una deformación en ese cuerpo. Ya, entonces, veamos los valores. Ya, entonces tenemos que L, voy a darle valores, ¿ya? L por el sub 0 significa que va a ser la longitud inicial. La longitud inicial cuando yo no le aplico ninguna fuerza, ¿ya? En este caso, puede ser aquí, dice que es 7, ay, yo refiero 7, 7 centímetros, ¿ya? Ahí. Ahora, cuando la R va a ser cuando yo le aplique, voy a medir, pero cuando yo le aplique la fuerza. Entonces, ahora voy a medir ahí, cuando le apliqué la fuerza. ¿Ya? En ese caso, cuando yo le apliqué la fuerza, fíjense que aquí ya ese es el objeto. Lógicamente se deforma porque se tiende a adelgazar, como voy a ver en la imagen, ¿ya? Ese es con otros cálculos, pero nosotros vamos a ver hoy día lo básico, tiende a adelgazar y se estira. Lo que nosotros estamos analizando es el estiramiento del objeto. ¿Ya? Entonces, esa L va a quedar como 10,5. Entonces, lógicamente, este valor que está acá, ese valor que está ahí, ¿ya? Va a ser este valor de acá, que lo voy a pintar de rojo. Todo eso que está ahí, eso que pinté de rojo, va a ser ahí, ¿ya? La diferencia de las longitudes, ¿ya? Voy a borrar acá para no confundir. Ya, entonces, si yo quiero sacar la deformación del cuerpo, fíjese, me dice que va a ser la E de epsilon, ya, no es una E común, la deformación va a ser igual a el intervalo de la longitud, podemos decir, el intervalo de la longitud dividido por la longitud inicial. Bueno, nosotros sabemos que el intervalo de la longitud va a ser la longitud final, que solamente es una L, menos la longitud inicial, dividido por la longitud inicial. ¿Ya? Ahora, reemplacemos los valores. ¿Cuánto es la longitud? Entonces, epsilon, la deformación, va a ser igual a la longitud, que es 10,5 centímetros, menos la longitud inicial, que es 7 centímetros, dividido por 7. 7 centímetros. ¿Ya? Esto me va a dar acá, lo voy a colocar acá, me va a dar 3,5 centímetros dividido por 7 centímetros. Ahora, si yo lo hago eso en calculadora, o veo que el valor de arriba es la mitad del valor de abajo, eso yo sé que es 1/2. Y fíjense, como yo tengo aquí la unidad de medida, centímetros, y aquí también tengo la unidad de medida, se cancelan, ¿ya? Entonces, la deformación, como dato importante, porque va en la prueba, por favor, como dato importante, la deformación es un número, es una constante, ¿ya? Cuando hablamos de deformación estamos hablando de una constante. Entonces, eso es lo que estamos tratando de impartir, es solamente un valor numérico. Fíjense que no tiene unidades de medida como todos los otros valores que hemos visto. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la deformación es de 0,5. ¿Ya? Bueno, la deformación que está aplicando ahí comparado con el dibujo no tiene relación, pero es simplemente para más o menos guiarnos, ¿ya? Es mucho menor, la deformación es mucho menor. Bueno, otro dato importante es lo siguiente. Hemos estado estudiando deformaciones elásticas y deformaciones plásticas. Cuando hablamos de deformación elástica, nos referimos a aquellos que cuando yo le aplico una fuerza, como les explicaba, vuelven a su estado natural, ¿cierto? Ya no es permanente el cambio que uno le genera. Esta es una deformación elástica. Normalmente son materiales como, no sé, puede ser un elástico, un resorte, ¿ya? Y cuando hablamos de deformaciones plásticas, es el ejemplo que yo le daba sobre el papel, le aplico una fuerza, suelto y no vuelve a su estado natural. Conserva la deformación, ¿ya? Nosotros ya vamos a trabajar específicamente con lo que es deformación elástica. Ahí nos vamos a enfocar, ¿ya? Eso es lo que nos vamos a enfocar. Preguntas de aquí, de esta presentación. ¿No? ¿Está bien? ¿Quedó clarito? Profe, ¿el resultado del epsilon tiene que quedar en fracción? ¿Onda no se Puede puede quedar colocar en al tiro fracción a o decimal? no, puede quedar en fracción o puede quedar en decimal, Decimal. Ah, ya. ¿ya? No hay problema. Profesor, Dígame, Catalina.
Una consulta, por ejemplo, con una botella plástica, cuando uno la aplasta y le intenta volver a su estado original, no vuelve en sí, sino que queda como con la forma, pero un poco deteriorada. Entonces, ¿en qué posición queda? Ahí hay una deformación plástica, porque no vuelve a su estado natural. Ok, ¿Ya? profesor, gracias. Ahora, nosotros podemos ver que al momento de apretar, ¿cierto? Tiende a volver de a poquito a su estado natural. ¿Se han dado cuenta la botella? Bueno, es porque ahí normalmente lo que se está aplicando son las fuerzas interiores que tiene. El mismo aire está generando una fuerza para que la botella vaya volviendo. Vaya volviendo. Pero si lo hiciéramos en un espacio donde no hubiera aire, ¿ya? El objeto quedaría deformado, arrugado y no habría. Porque fíjense, traten de hacerlo. Si tienen una tapita, está tapada la botella, yo aplico fuerza y después lo suelto, tiende a tratar de volver, igual queda deformado, pero tiende a tratar de volver. Y es porque el aire que está dentro, lo comprimido que está dentro del aire, ¿ya? Quiere ocupar el espacio que está ocupando realmente. Por lo tanto, tiende a volver ahí, pero también se está aplicando otra fuerza, que es la fuerza que está dentro de la botella, ¿ya? Pero en ese caso sí, sería una deformación plástica. Ya, seguimos entonces con la otra presentación. Aquí viene Ley de Hawke. Bueno, él se llamaba, y lo tengo aquí, Robert Hawke, y es del tiempo más o menos siglo XVII, ya, lo que estuve tratando de leer un poquito, investigué un poquito de él. Él esta ley la planteó cuando tenía 24 años. 24 años, bastante joven, ley que hasta ahora uno puede encontrar algo muy natural, ¿cierto? Saber que si yo le aplico una fuerza, el elástico se va a seguir estirando, y son ciertas cosas, sucesos que van pasando en nuestra realidad, en nuestro entorno, que son naturales, pero encontrar una demostración que englobe, ¿cierto? Que ahora uno lo ve muy fácil, pero son procesos, son demostraciones bastante complejas, y él tenía solamente 24 años, y a pesar de que venía de eh, una familia aristocrática, ¿ya? No cumplía con ciertos requisitos como ir a la universidad. Él estudiaba por sí mismo, ¿ya? Muy parecido a lo que hizo Newton, que Newton fueron los primeros años de la universidad, después no fue más, y aún así Newton planteó la mayoría de las leyes, muy joven, la mayoría de las leyes que ahora conocemos, a una edad menor a los 30 años. Y eso es lo interesante. ¿Por qué gente tan joven? Ya Newton ya había planteado leyes a los principios, lo generó a los 24 o 23 años, no estoy muy seguro, pero también había ya generado otras leyes a los 17 y 18 años, ya muy, muy joven, y solamente estuvo un año en la universidad porque no compensaba lo que le enseñaba en la universidad a lo que él aspiraba, ya muy parecido a lo que también Einstein también hizo lo mismo. Einstein de repente lo consideraban un mal estudiante porque no iba a muchas clases. Normalmente cuando estaban explicando algo, él estaba distraído en otras cosas, escribiendo otras cosas en su cuaderno. ¿Por qué? Porque lo que le enseñaban para él no era relevante. Por eso uno intenta enseñar algo que para usted sea relevante. Porque muchos de ustedes a lo mejor son sumamente inteligentes, pero en ciertos estilos de inteligencia, ¿ya? Puede que algunas personas sean muy inteligentes en la parte científica, otro en la música, otro en el lenguaje, ¿ya? Así que yo lo que quiero, simplemente junto al profesor Luis, es de entregar algo que se les quede, que por lo menos tengan un conocimiento, ¿ya? Mínimo sobre física. ¿Ya? Y que ojalá esté en el estilo, como dice usted, en el estilo Einstein. Sí, sí, Es que están ahí, uno piensa que no están, pero es porque están pensando, pero profundamente. sí, sí, esa es la idea, esa es la idea, ¿ya? Bueno, lo invito, a mí siempre me ha gustado mucho tomar a estas personas como ejemplo, me incluyo, porque han conseguido tanto en su vida y uno, bueno, uno es del promedio, yo soy del promedio, pero sí quiero lógicamente perfeccionarme y siempre en pro a la educación,
y estas personas inspiran. Entonces yo lo invito a querer motivar con este mensaje que estoy tratando de dejar, de que a cierta edad uno puede lograr muchas cosas, y ustedes lo van a lograr, ¿ya? Simplemente uno necesita ciertos valores y motivación, ¿ya? Y la motivación es la que a veces cuesta. Bueno, esto es lo que planteo, que se ve bastante simple. Dice, la fuerza va a ser igual a una constante, ya multiplicado por la elongación, nuevamente, o el estiramiento, nuevamente les digo que la elongación, o dice la longitud de la extensión, en este caso es, tengo mi elástico, ya, estado cero, aplico la fuerza, y la parte que se estira, esa parte que se estira, va a ser ese valor, la elongación o longitud de la extensión. ¿Ya? K es una constante del resorte, que se mide en newton partido por metro, ¿ya? Y es un valor numérico. Tiene relación con lo que nosotros vimos anterior, con la deformación, ¿ya? Esa K representa cuánto va a poder ser deformado el objeto que yo voy a estirar, porque hay un momento en que yo estiro mucho este objeto y tiende a cortarse, ¿ya? Eso significa K. Ahora, el signo menos, que está ahí, representa que normalmente, no siempre, lo voy a demostrar con un ejemplo si es que me alcanza el tiempo, no siempre, que al momento de ellos estar aplicando una fuerza, ¿cierto? Esa signo menos, ¿ya? La fuerza se está aplicando en sentido contrario. Yo aplico una fuerza hacia abajo y el elástico está aplicando una fuerza contraria. Muy parecido a lo que pasa con la fuerza normal y la fuerza de peso. La fuerza de peso normalmente va hacia abajo, en el sentido del centro de la Tierra, y la fuerza normal, que siempre va en una superficie, va en sentido contrario hacia arriba, ¿ya? ¿Qué representa esto que se ve tan simple, pero a la vez tan complejo? ¿Ya? Algo muy cotidiano que ustedes lo ven, que dice que si yo aplico una fuerza, ¿ya?, a un objeto elástico, en este caso puede ser un elástico, o a un resorte también puede ser, ¿ya? Me voy a encontrar de que la elongación va a ser proporcional a la fuerza que yo aplique. ¿Qué quiere decir? A mayor fuerza, mayor va a ser el estiramiento del objeto. Eso es lo que me dice, ¿ya? Entonces, supongamos que si yo, voy a suponer, si yo aplico 1 newton de fuerza, ¿ya?, el objeto se va a estirar 1 centímetro. Por lo tanto, si yo aplico 2 newtons de fuerza, el objeto se va a estirar 2 centímetros. Si yo aplico 3 newtons de fuerza, el objeto se va a estirar 3 centímetros. Y así sucesivamente, ¿ya? Eso significa que es proporcional, ¿ya? Entonces, ¿quedó claro eso, no? Recordemos, voy a colocar esto. Profe, Dígame. Dígame. yo igual le quería preguntar algo. Sí, Que estoy si escuchando. la ley de Hooke también puede cambiar con el material del resorte o sea, con el material del objeto en cuestión. Bueno, la ley de Hooke simplemente lo que nos plantea, nos dice que a medida que yo voy a aplicar más fuerza a un objeto, la elongación o la deformación del objeto va a ser mayor. Eso no es lo que nos plantean. Ahora, lógicamente, la deformación del cuerpo va a depender de la K, que dice ahí, la constante de elasticidad, ¿ya? Va a haber objetos que la constante de elasticidad a lo mejor puede, como el número anterior, puede ser un número 0,5, otro número puede ser menor, por lo tanto, va a haber objetos que yo, al aplicarle mucha fuerza, el objeto va a bajar poquito, ¿ya? Ustedes pueden notar que hay unos resortes y yo le puedo aplicar mucha fuerza y baja muy poquito, ¿ya? Entonces, yo no puedo comparar este elástico con un elástico de este grosor, ¿ya? Si yo tengo un elástico de este grosor y yo aplico una fuerza en ambos casos de la misma cantidad de fuerza, lógicamente en este que es más delgado va a estirarse más que el otro, ¿ya? Y eso simplemente se ha de ver a la constante de elasticidad, ¿ya? Al material también que está hecho, ¿ya? Y eso todo se basa en la constante, ¿ya? Entonces, lógicamente ahí va a cambiar un poco la elongación del cuerpo aplicando la misma fuerza. Pero lo que tenemos que tener claro aquí con respecto a la ley de Hooke, que nos dice que a medida que yo aplique una fuerza,
¿cierto? Va a ser directamente proporcional a el estiramiento de ese resorte o de ese cuerpo elástico, ¿ya? Eso es lo que nos está planteando. Como dice usted, hay ciertos materiales, objetos, que van a hacer distinta la elongación que van a tener con respecto a la fuerza que uno aplica. ¿Se entiende ahora mejor? ¿Un poquito? Sí, gracias. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya, quiero pasar como dato importante que esto de acá, recordemos que va a ser esa que dice ahí, que es así, ¿ya? Recordemos que como dice ahí, la longitud de extensión también la puedo colocar como la elongación, ¿cierto? De cuánto se va a estirar, y eso normalmente habíamos dicho que iba a ser el estiramiento completo, ¿ya? Le voy a colocar longitud final menos la longitud inicial, ¿ya? Como dato importante. Ya, bueno, ahí podemos ver un ejemplo, ¿ya? Fíjense, un ejemplo que aquí, bueno, fíjense que le van colocando ciertas masas, una mayor que la otra, y a medida que le colocan ciertas masas, como en este caso, la elongación, ¿ya? Vamos a considerar, voy a colocar aquí un ejemplo, no quiere decir que es el mismo, ¿ya? Pero voy a colocar que este es el elástico cuando no tiene, ahí está el elástico cuando no tiene ningún cuerpo que lo está como jalando hacia abajo. Entonces ahí está de forma inicial. Ese representa, todo esto que está acá, representa mi X inicial, ¿ya? Mi longitud inicial, ¿ya? Y todo esto que está acá, todo eso que está ahí, representa mi longitud final, ¿ya? ¿Qué es lo que representa la X? Si yo tomo aquí y empiezo a hacer aquí, voy a hacer unos puntitos así hacia allá, ahí voy colocando unos puntitos, ¿ya? ¿Ya? Todo esto que está acá, eso que está ahí, lo que estoy pintando con rojo, todo eso que está ahí pintado con rojo, es lo que nosotros conocemos como la elongación, ¿ya? Ahí, ¿ya? La elongación, o habíamos conocido como, ay, se me fue el nombre también, bueno, pero como no era parámetro, hablaba de otro, intervalo, el intervalo de elongación, ¿ya? Ya. Y fijémonos que a mayor peso, ¿qué va pasando? Se va estirando mayor el resorte, ¿ya? El resorte se va estirando mayor, ¿ya? Entonces, como dice ahí, el alargamiento de los muelles es proporcional al peso que colguemos de ellos, ¿ya? Cuando hablamos de muelles, estamos hablando de resorte, elástico, cosas así, ¿ya? Entonces, mayor es el peso que jala hacia abajo, ¿ya? Mayor es el peso, en este caso supongamos que, no sé, voy a dar un ejemplo, supongamos que en este caso es de 5 gramos, ¿ya? En este caso, bueno, avanzó un poquito, será 8 gramos, ¿ya? Y en este caso avanzó casi el doble, pongámosle que sea 10 gramos, ¿ya? Fíjense entonces, a mayor peso, ¿ya? Mayor peso, ahí lo que estoy tirando es la masa, ¿cierto? ¿Cómo se calculaba el peso? ¿Se acuerdan cómo se calculaba el peso? ¿Alguien se acuerda? Yo no. ¿Nadie? Lo que había que tener. Recordemos que Cuando hicimos algo pesa más una que diferencia otro. entre peso y masa, ¿cierto, profesor? Ah, claro. ¿Cómo se establece la diferencia? Por ejemplo, el más flaco del curso con el más gordito del curso, ¿qué es lo que tiene más? ¿Por qué se dice que pesa más? Bueno, recordemos, jóvenes, y eso pasa porque solamente vemos física el día miércoles a las 11 y de ahí no lo vemos más, no tomamos más cuadernos. Era la masa por la aceleración de gravedad, donde la aceleración de gravedad, recordemos, era aproximadamente, lo voy a colocar aproximado, 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Bueno, eso era. Aquí lo que yo estoy tomando es solamente la masa, por lo tanto, la fuerza, el peso va a ser la masa multiplicada por la aceleración de gravedad, ¿ya? Y eso va a ser lo que va a estirar el cuerpo. Ahora, fijémonos acá. Si yo traspaso esos datos que están ahí, lo traspaso a un gráfico, fíjense que a pesar de que no todos están ubicados en el mismo, ¿ya? Punto,
pero podemos ver que es directamente proporcional. Esta gráfica que está acá es directamente proporcional, muy parecida a la gráfica que vimos a lo mejor en movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que también lo notamos acá, ¿de acuerdo? Cuando hablábamos, no sé, el tiempo con respecto a la distancia, en el movimiento rectilíneo uniforme, también en una recta así, ¿ya? Bueno, aquí también pues, podemos ver que a medida que aumenta la elongación, ¿ya? Del elástico, la fuerza también va aumentando, ¿ya? Aquí la elongación era de 0,05, vamos a considerar que en metro, no sé cuánto es, no sé cuánto sale la unidad, voy a mirar. Sí, metro, ¿ya? Entonces era 100 newton. Aquí aumentó a 0,10 metros, por lo tanto casi aumentó a 200 newton. 0,15 metros aumentó aquí a 400 metros. ¿Ya? Entonces ahí aplicó una recta y ahí podemos ver que es directamente proporcional. Entonces de ahí viene la fórmula que dice que cuando se aplica una fuerza a un muelle, a un resorte o a un cuerpo elástico, le provoca una deformación directamente proporcional al valor de la fuerza. Aquí es importante, miren, fíjense que la fuerza me está diciendo que es igual a una constante por la elongación, ¿ya? Por la diferencia entre la fuerza final, la longitud final menos la longitud inicial, ¿ya? Lo puedo tomar de esas dos formas. Y nos sale el signo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no necesariamente en algunos libros nos encontrar con el signo y no necesariamente, y en otros sin el signo. Supongamos, no sé, aquí, bueno, aquí yo cuando aplico una fuerza estoy aplicando una fuerza hacia abajo y el elástico está aplicando una fuerza hacia arriba, por lo tanto, aquí sí está trabajando con un signo negativo. Pero, no sé, tenemos una persona que se sube a una pesa, ¿cierto? La pesa, supongamos que tiene unos resortes abajo, y al momento de la persona subirse, está aplicando una fuerza hacia abajo, y los resortes bajan en el mismo sentido, ¿ya? Bajan en el mismo sentido de la persona que se sube, ¿cierto? Entonces ahí la elongación va a ser en el mismo sentido en que la persona está aplicando. Por lo tanto, ahí la fuerza va a ser en el mismo sentido. ¿Se entiende, no? Lo voy a mostrar con ejemplos más concretos. Bueno, yo les dejé esta página, Educa Plus, y lo voy a tratar de explicar, me quedan solamente 6 minutos a ver si alcanzamos, ¿ya? Que es bastante entretenida, la voy a mostrar al tiro, para que ustedes le voy a enviar esta presentación. Aquí está. Y fíjense, es como un programa, ¿ya? Que nos permite determinar la constante de elasticidad, ¿ya? Entonces, fíjense que ahí yo tengo mi resorte, ¿ya? Y yo aquí tengo la masa, ¿ya? Tengo la fuerza, la posición, ¿cierto? Inicial, esa es la posición, perdón, la posición final, ¿ya? Y esta es la elongación, cuánto se va a estirar con respecto a la posición inicial. Entonces, si yo anoto, ahí dice anotar, si yo aprieto, fíjense que en este momento el resorte no tiene ninguna masa, ¿cierto? No tiene ninguna fuerza, nada está aplicando hacia abajo, está el resorte ahí chiquitito, y en la posición inicial, en este caso la posición inicial es de 5 centímetros, y no hay ninguna elongación, ¿ya? Ahora, yo tengo varios objetos acá, varios objetos que, supongamos yo aquí, vuelvo al objeto, van a ver de que el resorte se estiró hacia abajo, ¿ya? Y aquí si yo nuevamente aprieto ahí, que era de 20 gramos, ¿cierto? Si yo nuevamente aprieto, me puedo dar que, me da los datos, miren, fíjese. La masa me dice que es 20 gramos, la fuerza que se aplicó es de 0,196 newton, la posición final ahora es de 0,78. Y recordemos, para sacar la posición, la elongación, ¿ya? En este caso, lo que está determinando acá, pero aquí tengo que colocar, anotar, ahí. La elongación, recordemos que este valor que me está dando acá es lo que nosotros saliría la fórmula de esa forma. Ahí. Eso es lo que me está dando ahí, ¿ya? Entonces, recordemos que para sacar este valor de acá, nosotros va a ser la posición final menos la posición inicial. Sería 5,78 menos 5 me da 0,78. ¿Ya? Ahora, supongamos que yo le coloque más peso, le puedo dar más peso. Ahí, ¿ya? Subo ahí un 5 gramos más,
¿Se fijan que el resorte va bajando, no? ¿Ya? Va bajando. Ahora si yo anoto, nuevamente ahora yo sé que si esto pesaba 20 gramos, que es como la pesa, más la masa que le coloqué, 5 gramos, ¿ya? La fuerza, en este caso es la fuerza de peso, lo que está aplicando hacia abajo, ¿ya? Aquí yo podría colocar, ahí, nuevamente, ahí, voy a colocar que esta fuerza es lo mismo que el peso, ¿ya? Entonces, fíjense que lo interesante es que me va dando los datos, me va dando la elongación, cuánto se elonga. Ahora, veamos otro contexto. Si yo saco esto de acá, voy a sacar y voy a colocar algunas de estas masas que no tienen la masa, ¿ya? Pero solamente me está dando la elongación total, la posición final, pero no me da ni la fuerza ni la masa, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo determinaría sabiendo lo que anteriormente me habían dicho, que lo voy a colocar acá, para que no lo olvidemos, que según la fuerza, ya, por la ley de Hooke, ¿cierto? Va a ser igual a una constante, voy a colocar solamente K, multiplicado por la elongación. ¿Ya? Entonces, ¿qué me están dando acá? Me dan la elongación, me dan la fuerza, pero ¿qué valor no me dan? La K. La K. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo despejar yo la K para yo una fórmula? Fíjense, yo siempre le doy una fórmula y la idea es que ustedes sepan despejar una variable para encontrar otra fórmula. Y yo quiero encontrar la constante de elasticidad. ¿Qué tendría que hacer yo? Yo quiero encontrar K es igual a algo. ¿Cómo lo tendría que hacer? O restar, dividir o restar. Con seguridad, por favor, dividir. Fíjate que aquí está multiplicando, ¿ya? Entonces, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. ¿Ya? Entonces va a ser la fuerza dividido por la elongación. Entonces, tomemos alguno de estos dos, pues, cualquiera de estos dos me sirve. ¿Perdón? ¿Alguien me habló? ¿Nadie me habló? Ya, me queda súpermente poquito, con esto termino. Supongamos que quiero tomar cualquiera de estos dos, supongamos que tomo este de acá, ¿ya? Ese de ahí, ¿ya? Voy a tomar ese, entonces me va a quedar que K es igual a la fuerza, en este caso es de 0,196 newton, y la elongación, dividido por la elongación, es de 0,78 centímetros, pero recordemos que nosotros estamos trabajando en metro, por lo tanto, el centímetro yo lo tengo que pasar a metro. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacía de pasar centímetro a metro? Yo voy a colocar al tiro, lo voy a hacer por el tiempo que no me queda nada, lo dividía por 100, ¿ya? Entonces, si yo tomo el 0,78 y lo divido por 100, me debería dar 0,0078. Profesor, ¿estoy bien o no? Sí, maestro, sí. ¿Está bien? 100%, sí. Ya, entonces la K va a ser igual a 0, estoy con la calculadora, 196 dividido por 0,0078, y eso me da una aproximación de 25 newton dividido por metro, ¿ya? 25 newton por metro. Y aquí tengo la constante, entonces yo ya podría sacar la fuerza.